formación, vamos a decir, final, no me la dio la facultad de medicina. Sí tenía la parte técnica, la parte científica, Sí. siempre fui un investigador, pero me faltaba esa parte espiritual fundamental para comprender qué es la enfermedad. El cuerpo humano o la personalidad estaría formado por 4 cuerpos: físico, etérico, emocional y mental. Pero eso en realidad es un vehículo. Acá viene la gran pregunta: ¿qué es lo que hace que tu corazón tenga latido? Y cómo de un momento a otro el corazón deja de latir. Esa energía que pulsaba en tu corazón, ¿dónde está? Si vos te conectás con la fuente, esa energía, esa fuente de energía, la tenés en tu interior. Eso es lo más lindo, ¿no? Conectar con el corazón. Exactamente. Entonces, lo que hay que enseñarle a la gente es cómo me reconecto. Bueno, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, andás, Edgardo? Juana? Muy bien, un placer estar acá contigo, así que vamos a compartir este momento. A compartir esta charla. Muy bien. Eso. Primera pregunta que te voy a hacer, que no tiene que ver con lo que vamos a hablar, es si te puedo tutear. Porque viste Sí, que los claro. médicos se los trata usted, pero tengo 26 años, va a estar complejo que me salga, No, así no hay que problema. si me autorizás. Bueno, primero si te parece que nos cuentes un poquito quién sos, a qué te dedicás, qué haces. Bueno, yo soy médico, me formé aquí en la Universidad de Buenos Aires hace más de 40 años y después me formé en cirugía plástica y reparadora en uno de los centros más importantes que está en Río de Janeiro. Hay una escuela de cirugía plástica famosa mundialmente que es la escuela del doctor Pitangui. Y bueno, fue una experiencia muy linda, era para quedarme 2 años, al final me terminé quedando 6 años, me capacité. Me casé en Brasil, mi esposa es brasilera, y regresamos aquí a Buenos Aires en el 87, donde con mi esposa fundamos un centro médico que se dedica básicamente a todo lo que es cirugía plástica, reparadora, pero con el transcurso del tiempo y además siempre tuvimos la posibilidad de viajar mucho con mi esposa, nutriéndonos desde el punto de vista no solamente científico, sino también de la parte espiritual. O sea, la parte espiritual siempre estuvo como un punto importante en mi vida. Y haciendo estos viajes, estando en diferentes lugares muy exóticos de la Tierra, fui absorbiendo toda una enseñanza espiritual que se aplica al tema de la salud. La salud y la espiritualidad siempre estuvieron unidas desde la antigüedad. Antiguamente los sacerdotes eran médicos. Estaba la escuela de Asclepio en Grecia, en Epidauro, que era una escuela donde todos estos métodos que hoy hablamos de medicina alternativa, que no son alternativas sino que se complementan, se utilizaban... No, que son originarias también, ¿no? Son hasta las más originarios. Se antiguas. usaba la cromoterapia, los cristales, el sonido, la bioelectricidad, bueno, una serie de técnicas que se usaban en el antiguo Egipto, en Persia, en Grecia, en los países árabes, en fin. Todo ese caudal, ese tesoro de conocimiento, poco a poco lo fui incorporando a mis terapias. Y indudablemente la formación, vamos a decir, final, no me la dio la facultad de medicina. Sí tenía la parte técnica, la parte científica, Sí. Siempre fui un investigador, pero me faltaba esa parte espiritual fundamental para comprender qué es la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad para vos? ¿Qué es la enfermedad? Desde el punto, si te lo puedo resumir, es una alteración energética. Nuestro cuerpo vibra, nuestro cuerpo tiene una resonancia. De hecho, ya se han hecho estudios. El campo energético. Y el cuerpo es muy importante entender cómo estamos constituidos. La gente cree que es solamente carne y hueso. Bueno, es lo que te enseñan también en la escuela de medicina, ¿no es cierto? Sí, pero claro, por supuesto, un cirujano para poder hacer una cirugía tiene que ser un experto en la anatomía. Sí. Nervios, arterias, venas. Pero falta algo en la formación médica que es la anatomía sutil del cuerpo. Lo que no se puede ver, pero se puede sentir. Que tiene que ver con el campo electromagnético de cada uno, sí. ¿no? Entonces, pero acá es algo más profundo todavía. ¿Qué es lo que es el ser humano? Esta es la gran pregunta. Porque gran pregunta. Si respondes esa pregunta, entendés por qué nos enfermamos. El ser humano es un conjunto de campos de energía formados por un cuerpo físico, un cuerpo energético, donde están los famosos nadis, chakras,
Sí, los centros energéticos del cuerpo. En la medicina hindú, la medicina oriental, la medicina china, tibetana, esto se reconoce desde siempre. Hay libros de más de 5.000, 10.000 años que hablan de esto. O sea que esto es algo muy conocido. Pero además de eso, somos un conjunto también de campos electromagnéticos que componen la parte emocional y la parte mental. O sea, el cuerpo humano o la personalidad estaría formado por 4 cuerpos: físico, etérico, emocional y mental. Pero eso en realidad es un vehículo. Acá viene la gran pregunta: ¿qué es lo que hace que tu corazón tenga latido? Y cómo de un momento a otro el corazón deja de latir. Esa energía que pulsaba en tu corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, esa energía, desde el punto de vista espiritual o esotérico, es tu verdadera esencia. O sea, nosotros como seres humanos somos seres de conciencia divina, que todavía no hemos logrado manifestar ese campo energético. Y esa energía está en tu cuerpo durante un periodo de tiempo, 80 años, 90 años, 100 años o el tiempo que fuera, pero en un momento dado, esa energía, cuando llega el momento que declaramos la muerte, se retira de tu corazón. Y como decían grandes científicos y hoy la física cuántica, la energía no desaparece, se transforma. Son diferentes estados vibracionales. Entonces tenés un estado vibracional muy, muy denso, que es la física. Que es el cuerpo, ¿no? Claro, y el cuerpo está formado por 3 estados: el físico denso, el líquido y el gaseoso. Pero hay otros estados vibracionales de la materia, porque acá estamos hablando de física. La materia tiene otros niveles, que de acuerdo a la vibración, al aumento de frecuencia vibratoria, cambia de estado. O sea, deja de ser materia. No es materia, todo es materia. Claro. Tus pensamientos son materia, tus sentimientos son materia, pero es una materia en un estado más sutil. Ah, mira, yo pensé que materia era solo lo que podías de alguna manera tocar. La materia tiene 7 niveles la materia vibratoria. Mira. La física ha estudiado los 3 más bajos, que es el físico denso, el líquido y el gaseoso. Vos agarrás el agua. Sí, como los 3 estados del agua que te enseñan en primaria. El agua en estado más sólido es hielo. Sí. Le insuflás al agua, a ese hielo, un aumento de la vibración a través del calor, aumentan las moléculas de H2O, empiezan a vibrar más, se transforma en líquido. Le das más frecuencia, se transforma en gas. Le das más frecuencia, pasa al estado etérico. Que sería desaparece de la vista. Desaparece de los 5 sentidos, porque acá está el problema humano, que nosotros tenemos 5 sentidos que solamente captan determinada frecuencia. Yo con la vista capto una determinada frecuencia, pero hay rayos, hay espectros de la luz que mi vista no capta, pero que existen, rayos X, infrarrojos, en fin. Entonces, para ubicarnos, nosotros tenemos una estructura, materia, física, etérica, emocional y mental. Pero lo que le da vida a esa materia es tu esencia divina. Es lo que se llama la chispa divina. Sí, el la espíritu, esencia donde todos alma. Venimos. Sí. Y acá viene la gran pregunta. ¿Y por qué esa energía le da vida o necesita meterse, porque se mete en la materia? O sea, esto es como si fuera un automóvil. Un disfraz, sí. Es un vehículo. Que para poder el alma habitar en este plano, necesita el vehículo apropiado para estar en el plano físico, para tener sentimiento y para tener pensamiento. Y sí, porque es parte de lo que viene a experimentar, estar en un cuerpo físico. Sí. Entonces la pregunta es, ese es el punto. Nosotros venimos a experimentar en la materia. Ese es el objetivo. Sí. Pero experimentar ¿por qué? Esa chispa divina que le da la vida a la materia forma parte de un todo. Acá viene la parte espiritual. Claro, de ese todo. Nosotros somos un fragmento de ese todo. El gran problema, los problemas que tenemos hoy en la humanidad, dependen directamente de esta concepción de separatividad. Vivimos en una ilusión que estamos separados. Competencia, guerras, enfermedad. Entonces, la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, es la desconexión de la fuente. Pero al mismo tiempo es parte de lo que venís a experimentar, entonces también... Exactamente, está dentro del proceso evolutivo. Nosotros como almas venimos a vivir una experiencia evolutiva. En la medida que tu conciencia se va elevando y vas reconociendo lo que verdaderamente sos,
tu materia cada vez se hace más sutil. Sí. Entonces va a llegar un momento, porque el alma es eterna. El alma entra y sale de la materia permanentemente. Entonces en cada experiencia que se mete en la materia tiene una vivencia. Cuando llega el momento que declaramos la muerte, el alma se retira de esa materia, los componentes de ese cuerpo se desintegran, porque lo que mantiene todo unido es esa chispa divina. Ujú. ¿Y qué ocurre? Vivirás una experiencia en otro plano, eso, hay otros planos, está el plano astral, el plano mental, y hay una cantidad de planos Sí, ni sutiles. sabemos cuántos, muchos. Se saben. ¿Sí? Sí, ¿Vos sabés? sí. Son 7 planos y cada plano está subdividido en 7 subplanos. O sea, hay 7 subplanos a nivel físico, Sí. hay 7 subplanos a nivel astral, tenés el astral bajo, Sí. donde están los sentimientos más groseros. Sí, lo que sería la cuarta dimensión, ¿no? Que se le llama el bajo astral. Cuarta dimensión es plano astral, pero ese plano astral tiene 7 subniveles. Los niveles más bajos, por ejemplo, una persona que comete un crimen, una persona que decide, porque vos tenés la libertad, si querés acortar tu vida, el alma viene por un periodo de tiempo a albergar ese cuerpo, pero vos tenés la libertad, si querés, De irte. salirte más rápido de tu cuerpo, Sí. lo que se llama hoy el suicidio. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si esa alma tenía que encarnar en la Tierra 80 años y esa persona decide con 20 años abandonar su cuerpo? Ese periodo de tiempo de 60 años que tendría que estar acá en la Tierra, los va a vivir en el plano astral bajo. ¿Y eso por qué? Porque es una ley kármica. Vos tenés que vivir, o sea, vos antes de encarnar en la materia, haces como un contrato. Decís, bueno, yo vengo, o sea, antes de entrar a la materia, el alma es consciente de todo. Sí, sí, vos negociás tu plan acá en la Y Tierra. vos como alma, depende de tu evolución, elegís literalmente quién va a ser tu papá, tu mamá y dónde vas a encarnar para que todas las condiciones... Te brinden a vos lo que vos querés experimentar. Sí, preparás sí. un teatro de operaciones y decimos, yo tengo que vivir esta experiencia. Suponete que, no sé, tengo que vivir una experiencia de aprender a perdonar. Bueno, me voy a crear un teatro de operaciones. Por eso la astrología o la carta natal es muy importante. En la Sí, India, porque es la energía impresa en tu personalidad de ese día en el que momento naciste. que vos estás manifestándote en el plano físico, hay una configuración estelar y esos astros generan un campo vibratorio para que todo este plan se pueda cumplir. Lo que pasa es que cuando vos te metes en la materia, Te tu olvidás. memoria, claro, exactamente. Ahí está el problema. Después nos quejamos de mamá y papá. Claro, ¿no? pero lo que está pasando en este momento, en este ciclo evolutivo de la Tierra, es que muchas personas están empezando a reconectarse. Porque toda la información está con vos, no solamente de esta vida, vos tenés la información de todas tus vidas. Sí, es cuestión de abrir el canal, ¿no? Entonces, en esa reconexión, de ahí viene la palabra religión. La palabra religión es de religar, o la palabra yoga. Yoga es reconectarse. En los templos iniciáticos... Pero religar no tiene que ver con darle a alguien, ¿entendés? No, el poder sobre o... No, religar es reconectarte con tu esencia divina. Ese es el verdadero concepto de la... O sea, el propósito de la religión es ayudar a las personas a que se reconecten, reconozcan su verdadera esencia. Esa es la era de Acuario. La era de Acuario, gran parte de la población, esto va a llevar más de 2000 y pico de años, se tiene que reconectar nuevamente. Si nos metemos en la historia de la humanidad... No, antes de entrar en la historia de la humanidad, primero te quiero preguntar algo que me quedó al principio que dijiste. De que, bueno, tu formación es académica, científica, ¿no? Como los médicos en general, acá en la Matrix, pero después hiciste todo tu camino que tiene más que ver con lo espiritual. Y eso me parece súper rico en un médico, ¿no? Porque siento que es algo que no es muy común. No solés encontrarte con médicos que tengan esa mirada o esa formación o esa experiencia. Y a mi juicio o a mi opinión me parece muy valioso. Mi pregunta es, ¿por qué fue que empezaste a indagar en estas otras cuestiones? ¿Te quedaba corto lo científico? ¿Sentías que quizás no alcanzaba para sanar las enfermedades? Sí, mi búsqueda siempre fue el origen de la enfermedad. Y me di cuenta que, esto desde muy pequeño, antes de ser médico, siempre fui un investigador. Me daba cuenta que la enfermedad, no sé, una infección, un cáncer,
no es solamente físico, hay algo más detrás de todo eso. Y vos querías saber qué era eso que había detrás. Exacto. Y ahí empezó tu recorrido. En este proceso, porque indudablemente, después me di cuenta que en otras encarnaciones siempre fui médico. Tengo muchas experiencias que he vivido. Ya venías con experiencia, entonces esta te fue... Sí. Aparte lo siento y después lo comprobé, por supuesto. Entonces siempre me dediqué a eso. Entonces en el origen de la enfermedad es clave entender qué somos. ¿Por qué? Porque la medicina clásica occidental solamente trata el efecto. ¿Cuál es el efecto? Tengo una infección, vamos a trabajar sobre la bacteria, un antibiótico, tiene un tumor, vamos a hacer una cirugía, pero ¿por qué ese cuerpo que es perfecto? Ese cuerpo que tiene todos los mecanismos naturales para él mismo generar los procesos naturales de restauración falla. ¿Por qué un glóbulo blanco? Bueno, o falla también siento que es una mirada muy humana, ¿no? Creer que está fallando. Quizás el cuerpo está justamente sanando otra cuestión emocional o lo que fuera manifestando esa enfermedad. El cuerpo tiene resortes fisiológicos para restaurar, tiene mecanismos de compensación. Es una máquina perfecta. Por eso, al ser una máquina perfecta, creo que es como muy humano creer que la enfermedad es una falla. La enfermedad ¿No sigue siendo perfecto incluso en esa enfermedad? No, la enfermedad es una alteración energética. Vos tenés un conjunto de campos energéticos y cuando esa energía no fluye libremente por tu cuerpo, donde esa energía no llega o se estanca, se congestiona, que son las dos causas, o exceso de energía, por ejemplo el cáncer, o falta de energía, por ejemplo un hipotiroidismo. Entonces, ahí viene la gran pregunta, ¿por qué la energía no fluye libremente? Y aquí hay que poner en proporción el efecto psíquico, cómo la mente y las emociones interfieren en el libre flujo de la energía. En estos centros energéticos llamados chakras, nadis, es una circulación energética perfecta. Un órgano físico, una célula, necesita de energía para poder vivir. Vos cuando comes algo, extraes del alimento la energía, el prana, lo que se llama prana. Pero también hay prana en la luz solar, también hay prana en el agua. Yo conocí en la India gente que hace más de 50 años que no come. ¿Sí? ¿Conociste? Sí. Yo he escuchado, pero nunca he existen. visto. Mirá. Y ellos se alimentan de la luz del sol, ¿no? A través de la energía solar, hacen todo un ejercicio. Esto no es, por supuesto, para que la gente que esté escuchando... No lo prueben en sus casas. No, porque no están... O sea, para poder lograr eso tenés que tener toda una preparación. Entonces, nosotros somos seres solares. Nuestra esencia divina es solar. Esa chispa divina tiene energía solar. Es como una batería. ¿Y por qué crees que todas estas cuestiones, digamos, toda esta información que es ancestral, no se enseña en las universidades? Hay que entender un poco la evolución humana que tiene que ver con las civilizaciones más antiguas. Nosotros somos la cuarta civilización, la raza aria. Pero hubo anteriormente 3 civilizaciones. La que conocemos, la Atlante, que fue la cuarta. Perdón, nosotros somos la quinta civilización. La Atlante fue una civilización anterior, que alcanzó un apogeo y después desapareció. Sí, se hundió. Y anterior a esa hubo otra civilización en la parte del Océano Pacífico que es la lemuriana. Tienen ciclos. En la India se llaman los ciclos de oscuridad y los ciclos de la edad dorada. Cuando la conciencia en una etapa de oscuridad, se llama Kali Yuga, empieza a bajar, la gente desaprende todo, se desconecta de la fuente. Nosotros estamos saliendo de un Kali Yuga. Y esto tiene que ver con el acercamiento o el alejamiento de nuestro Sol. Nosotros como sistema planetario tenemos un Sol que además gira alrededor de otro Sol, que es Alción. Cuando vos te vas alejando, porque hace una órbita oblicua, cuando te vas alejando de la fuente, nuestra conciencia humana empieza a decaer. Cuando te vas acercando de vuelta en ese giro que dura 25.000 años, tu conciencia se empieza a despertar. Y que ahora nos estamos acercando a ese sol, por eso la era de Acuario, la famosa era de Acuario. Entonces nuestra conciencia empieza un despertar. Toda esta información está dentro nuestra. Está, vamos a decir, codificado en nuestro ADN. El ADN tiene todo el potencial divino para que ese ser humano alcance lo que se llama la conciencia divina.
¿Qué es el ADN, más allá de lo genético? El ADN es el código energético que crea tu estructura física, color de pelo, ojos, altura, en fin, toda tu parte racial, pero además el ADN es una antena que recibe las energías cósmicas. Entonces, ¿qué pasa? En el estudio que hicieron del genoma humano, gastaron más de 3.000 millones de dólares, vieron que había 2 cadenas de ADN. Y que el 95% del ADN, esto es muy interesante, como no le encontraron ninguna función, lo titularon que es un ADN basura, que no sirve para nada. Y en la naturaleza, todo tiene una función. Uh-huh. En Rusia, hay un científico ruso llamado Peter Garayev, que falleció hace un par de años. Él se dedicó a estudiar toda esa estructura del ADN. Y falleció sorpresivamente, ¿no? Sí, sorpresivamente vamos a poner entre comillas. Vamos a decir falleció. Entonces, él se dedicó a estudiar esta estructura y se dio cuenta que el ADN es multidimensional. Tiene una parte física, pero tiene una parte holográfica multidimensional que te permite, con ese campo magnético, recibir energía y esos nucleótidos, que son los puentes de proteínas que tiene el ADN, a mayor conectividad, mayor expansión de conciencia. Mira, o sea que entonces, desde el aspecto científico no estoy segura de esto que voy a decir, pero tengo entendido que mi ADN es muy similar, por no decir igual, al de mi hermano, por ejemplo, que nacimos ambos de los mismos padres. Pero desde esta perspectiva no serían iguales. No, tienen una codificación única. Claro. Entonces, cada ser humano es único. Ahí tiene mucho más sentido. Entonces, ellos hicieron muchos experimentos con la luz, empezaron a reparar el ADN con luz láser, hicieron una prueba, por ejemplo, ponían ADN en un recipiente con agua, lo insuflaban con luz y tomaban con un espectrómetro, lo codificaban. Sacaban el ADN de ese recipiente de agua, volvían a hacer la medición y la vibración del ADN quedaba impregnada en el agua y lo podían reconstruir. Ellos le llamaban ADN fantasma. Mira. Él empezó a tratar pacientes con radiaciones, la radiación altera el ADN, gente que había estado en Chernobyl, y lo empezaron a reparar con luz láser. Hizo un trabajo fantástico. Entonces el ADN es todo un potencial. Dicen los que saben que no son 2 cadenas, son 12 cadenas de ADN. Y cada cadena tiene que ver con esta historia estelar que todo el mundo tiene. Tenemos una composición desde el punto de vista energético donde está almacenada toda la información. Todo lo que vos aprendés en esta vida y lo que aprendiste en vidas pasadas está en tu ADN. Soy como un disco rígido. Sos un disco encarnada. Rígido. Fíjate que aparecen a veces chiquitos, ahora los ves en las redes, un nenito de 3, 4 años, y se ponen a tocar un piano. Sí, con y talentos. Decís, ¿y ese chico? Esa información. Sí, o incluso que se acuerdan de sus vidas anteriores, ¿viste? Y cuentan. Pero chiquitos que tienen talentos, que vos decís, este chiquito, si el papá y la mamá no le enseñaron, ¿de dónde saca todo eso? ¿A vos no te ha pasado de a veces ir a un lugar y decir, yo acá me siento... Yo, por ejemplo, cuando voy a Europa, a Italia, y conozco, es como un déjà vu. Es familiar. Sí, y lugares que por ahí nunca visité, pero es como que el lugar ya lo conozco. Sí. ¿Y esa memoria de dónde viene? Me ha pasado en Egipto. Hay un templo de sanación, Komombo se llama, en Egipto, donde yo sentía que había trabajado ahí. De hecho, trabajé ahí en Después vidas te enteraste. pasadas. Sí. Por algo estabas ahí. Y era un centro de sanación. Trabajaban con sonido, trabajaban con hierbas, o sea, fitoterapia, hacían cirugías, había una sala de partos, hace 5.000 años, usaban estetoscopios. Claro. O sea, estamos muy actualizados, te digo. Sí. Entonces, si hace 5.000 años ya lo usaban, estamos mal. Pero esto es muy, muy antiguo. En Epidauro, por ejemplo, el templo era una ciudad donde había canchas de atletismo, había toda una serie de terapias que era el dios Asclepio, el dios de la medicina, que también tiene toda una historia. Un día vamos a hablar de quién fue Asclepio, porque hay toda una leyenda. Las terapias estas que mencionas recién, por ejemplo, yo tengo entendido que vos trabajas con la energía taquiónica, ¿verdad? Sí. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Cómo la usás en las terapias? Perfecto. El taquión, la palabra taquión, taqui significa veloz. Sería como un ion veloz. Desde el punto de vista, vamos a decir, científico,
El taquión es una energía, o es materia, más rápida, que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Para que se entienda mejor, en el primer momento donde se crea todo el universo, el famoso Big Bang, o sea, de la nada, de la inmanifestación, como dicen los budistas, o sea, Dios tiene dos aspectos. Una parte de Dios no está manifestada, es lo que se llama hoy la antimateria. Es difícil para nuestra concepción humana entender eso. O sea, hay una parte de Dios que nosotros la podemos percibir, porque está del otro lado, que sería lo antimaterial. Pero hay una parte que decide manifestarse. Y desde un punto se genera absolutamente todo lo que está creado en el universo, todas las galaxias, todo. Ese primer momento de la manifestación, esa primera energía de la manifestación, es energía taquión. Tiene el potencial de crear absolutamente todo lo que se te ocurra. Todo lo que está en el universo tiene el potencial, esa energía. ¿Y vos cómo la usás? ¿Cómo haces para canalizar esa energía? Entonces pasó lo siguiente, a contarte la historia. En los años 90, dos grandes grupos, un grupo europeo en Alemania y un grupo americano, independientemente, sin contacto entre ellos, eran grupos, el grupo alemán era un grupo espiritual, empiezan a canalizar una tecnología que se usó en la Tierra, esto se supo después, en otros momentos, en la Atlántida y en la Lemuria. Siempre hay como un reciclaje. Y sí. En la Lemuria se usaban se llaman las cámaras de la restauración. Lee Carroll, el que canaliza Cryon, él habla de todo esto, de los famosos templos de la restauración, donde había una cámara donde la gente iba y como un instrumento musical que estabas descalibrado, entrabas en la cámara, era un campo de vibración muy muy alto, como el cuerpo es energía. ¿Qué hace la energía? Vuelve a resonar, es un efecto de resonancia. En realidad nosotros somos resonadores, estamos resonando con la energía del ambiente, la energía cósmica. Sí. Los pensamientos y los sentimientos alteran, negativos, alteran esa resonancia. No, y los positivos también, por supuesto. Los positivos la aumentan, claro. Los negativos la bajan. Ahí está el origen de la enfermedad. Entonces, estos grupos canalizan todo esto y desarrollan independientemente un aparato que capta esa energía taquión y la pueden focalizar en cristales de vidrio. El silicio, esto se sabe perfectamente, tiene capacidad de almacenar energía. Computadoras, todos los artefactos, es un gran transmisor de energía, irradia energía, la potencia, pero también almacena. Ese aparato se llama taquionizador. Ok. ¿Es un aparato muy grande o es algo más bien...? Es secreto. Ah, es secreto. Es un cuarto. Ok. Y usan una tecnología donde ellos concentran, el cristal de vidrio se deja durante 15 días y le cambian la estructura subatómica al silicio. Lo hacen vibrar en una frecuencia que queda como una antena permanente. Ese cristal está recibiendo permanentemente energía taquión y la está irradiando. Ok, es como que tenés ese imán con el cual después vos trabajás, por ejemplo, en tus terapias. Lo puedes utilizar en forma personal o lo que yo hice, yo creé una cámara, un lugar, donde puse cristales de una manera determinada, con geometría sagrada, con simbología, eso fue medido, que generó un campo vibratorio. La energía taquión no tiene efectos adversos, por el contrario, es una energía inteligente que hace que los átomos, los protones a nivel subatómico, comiencen a resonar en la frecuencia patrón de tu cuerpo. Te estabiliza, básicamente. Te estabiliza. ¿No? Y eso estimula, por ejemplo, el sistema inmunológico, la parte endocrina, mejora toda la parte fisiológica neuronal. O sea, que no necesariamente tenés que estar padeciendo una enfermedad para ir a una terapia con energía taquión. La gente que va, por ejemplo, a la cámara taquión, empezás a tener más sensibilidad. Te estimula la intuición, la creatividad. Si la persona tiene una cierta evidencia, empezás a tener evidencia. ¿Cuánto tiempo tenés que hacer el tratamiento, llamémosle? La sesión dura un mínimo de 30 minutos y siempre hacen la misma pregunta: ¿cuántas veces tengo que ir? Eso va a depender de acuerdo a tu estado de conciencia. Cada sesión es una experiencia única. Como esta energía es inteligente, va a trabajar en la parte de tu cuerpo que más lo necesita. Por ejemplo, si tu cuerpo, no sé, tenés una molestia en el hombro, va a ir a trabajar justo en esa zona.
Porque es la que hay que reparar de alguna manera. Sí, ahí en la zona inflamatoria hay iones de carga positiva. Entonces, esta energía taquión va a ir ahí y va a polarizar los iones positivos y los va a transformar en iones negativos, que son reparadores. Pero también puede trabajar, por ejemplo, en un trauma o en un conflicto emocional. Vos podés entrar a la cámara taquiónica y permite, como es un portal también interdimensional, que vos tengas acceso a una situación que viviste cuando tenías 5 años. Pero que tu mente, como es algo muy traumático, muy conflictivo, tu mente, para que no sigas sufriendo, te hace creer o te bloquea esa situación y está guardada en un cajoncito allá en el inconsciente. Al estar en contacto con este campo de energía, vas a poder tener acceso a ese archivo inconsciente y traerlo a la luz de la conciencia. Mientras esto sucede, yo estoy como Totalmente en estado consciente. meditativo. Vos cerrás tus ojos, pero estás totalmente consciente. Esto es un proceso consciente. Okay. Pero acá viene algo muy interesante para vienen muchos profesionales médicos, psiquiatras y psicólogos de todas partes del mundo. Cuando vos vas a reconocer una situación de conflicto, en las terapias, por ejemplo, de biodecodificación, hipnosis regresiva, si vos volvés a tener contacto con la situación que te produjo mucho dolor, es muy probable que la persona vuelva a sentir el dolor que sintió en el momento del hecho. ¿Cuál es la diferencia con la cámara taquiónica? Vos, por ejemplo, se te presenta, es como una película, se te presenta la situación, pero lo observás desde afuera, sos un observador, no vivís la experiencia en primera persona. ¿Qué significa esto? Que no volvés a tener la emoción negativa que tuviste en el momento del hecho. ¿Vos creés que las emociones pueden ser negativas? Tenerlas, digo. Yo te voy a, Porque quizás es liberador también, yo ¿no? Yo te voy a contar situaciones que hemos vivido dentro. O sea, Dale, me nosotros encanta. tenemos más de 10.000. Algunos casos puntuales. Claro, yo tengo más de 10.000 sesiones realizadas con la cámara taquión. Pero además tenemos una red cámara taquión. En este momento hay 65 cámaras taquión en diferentes ciudades del mundo. Okay. O sea que hemos recaudado. Igual es algo bastante nuevo, pues 65 en todo el mundo. Hace 5 años, esto empezó en el 2019. Claro. Pero te voy a contar algunas situaciones que son bien te van a marcar cómo funciona. Una vez me llama un médico de Rosario que quería hacer una terapia, había escuchado de todo esto y quería vivir una experiencia. Pero en las preguntas que me hace, me dice, mira, me dice, yo tengo un gran problema, soy fóbico al encierro. Y si realmente esto es como un escáner que me van a meter, no lo voy a poder. Digo, no, vení tranquilo porque es una habitación, una cama muy cómoda. Bueno, la cuestión es que vino, se metió en la cama y cuando sale estaba un poco emocionado. Me dice, es impresionante lo que acabo de vivir. Él de chico vivía en una casona en Rosario, y algo que se le presenta como imagen, a eso de los 9, 10 años, es en la casa jugando a las escondidas con la hermana, y ve, y se va a esconder en el segundo piso en un armario, y la hermana llega y lo encierra con llave. Y empieza a gritar en la oscuridad, él se ve, dice, pero yo no estaba viendo la película, pero no sentía la emoción negativa que tuve en el momento del hecho. Claro, no sentía la sensación de encierro. Pero él nunca había visto eso, o sea, él tenía miedo al encierro, pero no sabía por qué. Nunca había subido un avión, nunca había viajado porque no se podía meter en un ascensor. Todo culpa de la hermana. Esta es una experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él vio eso, entendió el origen de la fobia. Bueno, vino un par de veces más, imagínate, venía de Rosario, y un día me manda un mensaje, me dice, Edgardo, me dice, estoy viajando con mi esposa a Estados Unidos, nunca nos subimos a un avión, y la verdad, toda esa fobia desapareció. El traer del inconsciente al consciente y poder verlo hace que esa situación se disuelva. Otro caso, muy, muy interesante. Una señora del interior, un tumor, un cáncer de tiroides, pero un tumor importante se veía. Y bueno, viene la hija y me dice, mire doctor, la van a operar a mi mamá, pero está muy ansiosa. Me contaron de la cámara. Le digo, bueno, perfecto. Charlamos un poquito, hablamos un poco
era una mujer muy parca, hablaba muy poquito. Bueno, entró a la cámara taquiónica. Qué raro, ¿no? Hablaba muy poquito, tenía el tumor acá en la garganta. Claro, pero fíjate que todo lo que tiene que ver con el chakra de la garganta son los bloqueos emocionales. Es lo que la persona bloquea. Sí, y también la garganta, que es el decir, ¿no? Claro, pero además la garganta, hay un dato muy importante, el chakra, el quinto chakra laringio, está conectado al segundo chakra, que es la parte sexual. Esto es muy importante. Entonces sale la señora de la cámara y me dice, estaba también emocionada, me dice, mire doctor, yo no sé si lo que vi en la cámara es una ilusión o realmente ocurrió en mi vida. Y me cuenta la historia de que ella se ve regresando de la escuela, llega a su casa y el padre ya había fallecido, estaba desnudo en la cama y bueno, ocurre el hecho de que ve ¿Una situación de abuso? Fue abusada sexualmente. Claro. Entonces me decía, y su cerebro lo había anulado por completo, por supuesto, como suele suceder. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Ella me contaba que ella no tenía bronca del papá, el papá ya había fallecido, pero nunca, eso no lo recordaba. Pero sí se daba cuenta que cada vez que su marido, que lo amaba, le pedía tener relaciones sexuales, para ella era terrible. Era una cosa que lo hacía como obligada para complacerlo al marido, pero a ella no le gustaba eso. Y nunca supo por qué. Entonces, bueno, empezamos a hablar, le expliqué un poco este mecanismo psíquico de cómo la emoción, un bloqueo puede traer. Y cuando un bloqueo es muy fuerte, la energía se congestiona y eso es lo que produce la tumoración. Bueno, se fue. Como al mes y medio, la señora regresa. No tuve más noticias. Yo pensé que ya la habían operado porque veía como un bultito chiquitito. Me dice, mire doctor, la verdad fue una cosa, no lo puedo explicar porque después que vine a hacer la sesión, a medida que fueron pasando los días, todo esto que viví en la cámara, lo empecé a reflexionar. Y el tumor se empezó a achicar, se empezó a achicar. Volvieron con la doctora que le iba a hacer la cirugía. Cuando le hacen el estudio, dice, mira, acá está pasando algo. El tumor se está achicando. Había como una calcificación que es bastante típico. Es el mecanismo que tiene el cuerpo de defensas. Y la médica le dijo, no la vamos a operar. Y porque ya está, mostró lo que tenía que mostrar. Claro. Por eso un poco lo que yo decía al principio de esta mirada de creer la enfermedad como un error, más allá de que entiendo desde lo científico que es como una desestabilización de la perfección de cómo funciona el cuerpo, quizás de una mirada más de conciencia, viene a mostrar algo que está oculto, que necesita ser visto para que vos justamente lo experimentes y ahí crezca, ¿no?, tu conciencia. Mira, para alinearme con lo que estás diciendo, que es correcto, yo siempre le digo lo mismo a la gente, y especialmente cuando son enfermedades así tan fuertes. Duras, sí. La enfermedad es la gran oportunidad de cambio. El cuerpo habla. El doctor Hammer, doctor alemán, que falleció también hace un par de años. Las 7 famosas leyes biológicas de Hammer. Sí, la medicina germánica. Él hablaba esto, y él pudo determinar cada órgano cuál es la emoción o la situación que genera un trastorno. Tenés como un vademecum. Entonces, emoción y cuerpo físico están íntimamente conectados. En el medio que está ese cuerpo etérico, ese cuerpo energético. El cuerpo energético está permanentemente siendo influenciado por las emociones. Y por el pensamiento, ¿no? Sí, emoción y pensamiento. También por cuestiones externas, o sea, si vos estás comiendo o te estás intoxicando con algo físico, el cuerpo etérico también lo sufre. O sea, el cuerpo etérico es el que ensambla y hace funcionar el cuerpo físico correctamente. Entonces, todo lo que genere alteración energética puede generar o no una alteración física. Hay equipos, se llaman de bioresonancia, nosotros los tenemos, son equipos rusos, que te miden los campos bioeléctricos del cuerpo y podés determinar, prevenir, antes de que la enfermedad física aparezca. Se manifieste, yo, por ejemplo, te hago la medición del páncreas y veo que el páncreas está con poca energía. Pero no tenés ninguna pancreatitis, no tenés tumor, pero estás cansada, tuviste alguna situación de preocupación. Entonces el campo energético del páncreas empezó a bajar. Si eso continúa, te va a traer trastornos en la parte digestiva, te va a alterar la flora intestinal y va a producir, por supuesto, la enfermedad física. O sea, todo comienza en la parte energética. Sí, y ni hablar si me entero que tengo baja energía en el páncreas, a no ser que sea muy buena administrando mi mente. Hoy, la energía que más enferma, ¿sabes cuál es? El miedo.
Por eso digo, como el famoso diagnóstico, ¿no? El miedo es hoy la energía. Por eso los médicos tienen que cuidar mucho su vocabulario. Esto a veces, lamentablemente lo vemos, el paciente no sé, está haciendo un tratamiento lamentablemente oncológico. no, la mayoría de las veces El me atrevo a oncólogo decir. o el médico que lo está tratando, vos siempre lo tenés que insuflar es esa energía de esperanza de vida. O sea, ser realista, por supuesto, pero estimular, porque la mente, a través del cerebro, estimula el aparato más importante que tenemos, que es el sistema inmunológico. Están los famosos linfocitos T, que son glóbulos blancos especializados en detectar una bacteria, un virus, un hongo, una célula tumoral. Hay estudios recientes que explican lo siguiente. Todos los días los seres humanos generamos entre 3.000 y 6.000 células tumorales. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo tiene cáncer? No. ¿Y por qué no tenemos cáncer? Porque hay un sistema que es como una policía que detectan y destruyen. Sí, el problema es que si vos justo te hiciste el estudio cuando, digámoslo así muy, muy brutamente, te salieron todos esos... No, todos los días vos generás células y el sistema los detecta y los destruye. Claro, pero en ese proceso entre que los detecta y los destruye, de pronto te hiciste un estudio, salió que tenés cáncer, te la creíste y lo manifestaste. No, porque es un sistema que está permanente, o sea, vos, células tumorales, están permanentemente siendo destruidas, ¿correcto? Okay. El tema acá es cuando el sistema inmunológico falla. Cuando el sistema inmunológico falla porque estás preocupada, estás angustiada, tuviste, no sé, la muerte de un familiar, hay algo que te impacta emocionalmente. Ese glóbulo blanco es como que ve la célula tumoral y no la detecta y la célula se empieza a multiplicar. Entonces, fíjate vos que esto es un poco hoy la línea de los tratamientos oncológicos, estimular el sistema inmunológico. Si tú tenés un sistema inmunológico normal, pero ahí yo tengo entendido otra cosa, porque por ejemplo la quimioterapia no es justamente que va en detrimento del sistema inmunológico. No, ahora nos vamos a meter en eso. O sea, la quimioterapia y la radioterapia no estimulan el sistema inmunológico. Claro, al revés. La quimioterapia son drogas muy fuertes que tienen efectos colaterales, tienen cierta toxicidad y deprimen el sistema inmunológico. Por eso el oncólogo, cuando está haciendo una quimioterapia, está permanentemente midiendo análisis de sangre para ver, porque te baja los glóbulos rojos, te baja los glóbulos blancos. Entonces, es una terapia muy agresiva que, por supuesto, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo, en mi línea de trabajo, nosotros no usamos ni quimioterapia ni radioterapia. Usamos toda una línea de tratamientos muy buenos, no son alternativos, son complementarios porque no se contraponen al tratamiento convencional para estimular. O sea, vos podés estar haciendo una quimioterapia y igual tener estos tratamientos. Entonces por ejemplo, la cámara taquiónica. La cámara taquiónica es una cosa. Tenemos el uso de la luz roja e infrarroja. Es una terapia. La luz roja estimula tu sistema inmunológico. La NASA usa eso en sus astronautas. Entonces vos con luz roja aumentás glóbulos blancos, glóbulos rojos, estimulás el colágeno. Y no tiene efectos secundarios ni sobredosis. En absoluto, porque es luz roja, no es ultravioleta. Después usamos electricidad, campos bioeléctricos, energía escalar, oscilador de ondas múltiples, porque tu cuerpo es eléctrico. Las células tienen 80 minivoltios de voltaje. En una célula cancerígena, ese voltaje baja a 20 minivoltios. La célula cancerígena vive con poca electricidad, con poco oxígeno y en un medio ácido. De pedo vive. Sí, pero son células que se reproducen, tienen otro ritmo de reproducción, pero viven en ese medio. Si vos le cambiás el medio, ellas detienen su crecimiento. Pero lo importante está aquí. Sí, es muy interesante esa mirada. ¿Por qué crees que los médicos en general no actúan desde este lugar? Es nuestra formación. Entonces, cuando vos te conectás con la medicina oriental esto lo contempla. Y ahora empezamos a tener todo este nuevo ciclo donde todo este conocimiento tecnológico se está nuevamente descargando, porque esto ya se usó, y es un nuevo ciclo donde algunas personas vuelven a reconectarse con estas memorias ancestrales y esta tecnología
vuelve otra vez a utilizarse. En poco tiempo... Ojalá, ¿no? Ya está. Ya está lo sucediendo. Estamos haciendo. Muy bien. Esto Y ya lo estamos haciendo. esta es una pregunta más de curiosa. ¿Tus colegas médicos tradicionales, qué te dicen? ¿O cómo Mira, ven lo que vos haces? Yo, gracias a Dios, tengo una buena reputación por mi profesión. Sí. Y siempre he mantenido esa línea. Por supuesto, esto genera siempre escepticismo. Ujú. Pero lo contundente es el resultado. Galeno era criticado. ¿Entendés? Siempre hubo dentro de la medicina gente que al principio es criticada. A mí no me critican, pueden estar de acuerdo o no, pero lo que ven es el resultado. Ya viene un paciente con un pronóstico de vida de 3 meses, porque tiene una enfermedad oncológica diseminada por el cuerpo, y logramos nosotros con metodología natural, sin agredir el cuerpo, detener el crecimiento y mejorar la calidad de vida, que ese es el objetivo de la medicina, tenés que respetarlo. Sí, no te queda otra, digamos, ¿no? La pregunta es que hay que tener una actitud de observación. O sea, lo que no puede perder un profesional de la salud es la capacidad de observar. Yo estoy permanentemente atento a todas las cosas nuevas que van surgiendo. Hay mucha tecnología. Y por supuesto hacer el proceso científico de evaluación. Dice, bueno, yo no te digo que no, déjame probarlo. Selecciono unos pacientes, como se debe hacer, y vamos a probar este nuevo método a ver cómo funciona. Y no ponerme en una actitud escéptica y decir, no, eso no funciona. ¿Pero lo probaste? No, pero no funciona. Es una actitud muy, vamos a decir, dogmática. Sí. Entonces, lamentablemente hay un sector de la medicina, por la formación que tenemos en la universidad, que solamente se limitan a tratar el problema de la salud con estas herramientas. Y no aceptan abrirse a otras cosas que en el resto de por otras culturas se utilizan y muy bien. La medicina ayurvédica, hindú, la medicina tibetana, la medicina china. Yo me acuerdo cuando me recibí, hablar de acupuntura era como una cosa... Y ahora es re común. Te echaban de la medicina. Sí. Teníamos un amigo, un amigo que se formó con nosotros de médicos, que él se dedicó a hacer acupuntura. Y lo mirábamos, viste, así, y acupuntura. Eso no es medicina. Y la acupuntura está dentro de las ramas o de las terapias que hoy se están aplicando. Hay muchos médicos que hacen acupuntura, pero hace 40, 50 años atrás era mirado como con desprecio, vamos a ponerlo así. Bueno, y así va a suceder seguramente dentro de Con unos todo. años. Esperemos que no sea dentro de 40, que sea El futuro más cercano de las terapias apuntan a estas tecnologías, donde te voy a enumerar así rápidamente. El uso de la electricidad. Pero la electricidad, campos bioeléctricos, ayudan a restaurar la salud. El sonido. El uso de la luz. El uso de la energía taquión. Son herramientas donde, esto me estoy proyectando al futuro, vas a entrar en una cámara o en una cama, te va a escanear el sistema, va a determinar dónde están las fallas o las alteraciones energéticas. Ay, qué bueno, no me tengo que sacar más sangre. Y con eso, el equipo o el aparato o la cámara va a determinar cuál es el campo bioeléctrico necesario para restaurar tu salud. Hay algo más, el cuerpo etérico, que sería como el molde. O sea, vos por ejemplo tenés un hígado, pero ese hígado físico tiene una contraparte que es etérica, que es exactamente igual, pero es energética. Si vos reparás la parte energética, el hígado físico se repara instantáneamente. Sí, pues es un reflejo de eso etérico, ¿no es cierto? Pero el hígado físico vive del hígado etérico. Si vos le sacás la parte etérica, el hígado físico, lo que le lleva energía a la célula es esa parte etérica. Muy bien. Vos tenés una red energética que distribuye la energía. La energía entra por el vaso, energéticamente hablando, pasa al plexo solar y de aquí se distribuye para todo el cuerpo. Dentro. Mira qué lindo eso. Antiguamente a la gente le hacían tomar sol en esta zona del cuerpo, que es una técnica que, bueno, para los oyentes que están acá, hay hospitales en Estados Unidos de principios de 1900 que tenían cada cuarto, abrían las puertas y la gente iba a tomar sol y le ponían que tomaran sol en esta parte del cuerpo, porque la energía, el prana,
se absorbe por el vaso, pasa al plexo solar, entonces te aumenta la vitalidad. Bueno, y qué casualidad que justo cuando vas a lugares como por ejemplo la playa te sentís más vital, ¿no? Que estás abajo del sol. Exacto. Entonces, todo esto ahora, en este nuevo ciclo, empieza otra vez a ponerse así como terapias. Pero ya se usaron. Uh-huh. Esto aparentemente es nuevo, pero no es tan nuevo. Es ancestral. Estos médicos que hemos reencarnado, que tenemos conocimiento de otras vidas, la memoria vuelve otra vez a activarse. Entonces, para nosotros es muy familiar el uso de la energía para restaurar la salud. Y la parte más importante, que esto sí es el concepto general, si vos te conectás con la fuente, esa energía, esa fuente de energía, la tenés en tu interior. Eso es lo más lindo, ¿no? Conectar con el corazón. En algún Exactamente. Punto. Entonces, lo que hay que enseñarle a la gente, y es un poco lo que enseñamos nosotros con nuestros grupos, es cómo me reconecto. ¿Cómo conectar con el corazón? Al final era tan simple como eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos tenés miedo, o estás preocupada, o tenés bronca, ¿estás conectada con tu corazón? No. Cuando vos estás enferma, o tu cuerpo está con un problema físico, ¿estás conectada con tu corazón? No. Tu alma no envejece y no se enferma. Lo que se enferma es el vehículo. Y el corazón no se enferma, que es lo más importante. No, el corazón me refiero... No, el corazón físico sí, me estoy refiriendo al corazón etérico, como a la cosa del centro energético. El centro tuyo, tu esencia divina. Entonces, por eso la meditación es tan importante. La meditación y además de la meditación, esa conexión con quien uno es, ¿no? La meditación es la herramienta que te permite la reconexión. Entre muchas otras también. Luego te hago un ejercicio, han hecho estudios en Inglaterra y en Estados Unidos, donde la persona... Sos como una enciclopedia de estudios, como buen médico. ¿No? Te dije que yo tengo esa fusión, ciencia y espiritualidad. Me encanta, Y te puedo explicar la parte espiritual desde lo científico y lo científico desde lo espiritual. Es esa fusión. Claro, así fue eso siempre. Es lo más valioso, bueno, ¿no? La fusión de la diversidad. Entonces vos pones un ejercicio, cerrás tus ojos, pones tus manos y sentís el latido de tu corazón. Y a medida que lo vas sintiendo, tu mente, al principio está agitada, viste que tenés que... Pero tu mente empieza poco a poco y con una respiración lenta vas calmando los pensamientos y las emociones y va a llegar un momento que vas a sentir el latido de tu corazón. Esa pulsación es energía. Esa es la energía que a vos te da la vida. Esa energía es salud. Esa energía es Dios, que te está dando la vida. Que Dios también soy yo, ¿no es cierto? Porque Dios está dentro de esa energía y está en todo a tu alrededor. Uh-huh. Y esto va más allá de una... O sea, esto que estoy explicando es espiritualidad, que está por arriba de cualquier religión. Sí, a veces eso la gente se más confunde. Que claro. No me hables de religiones. No, esto no es religión. Esto está por arriba de todo eso. Uh-huh. Entonces, cuando vos pones tu mano en tu corazón y empezás a sentir el latido de tu corazón con esta conciencia, ocurre un fenómeno mágico. Todo tu cuerpo empieza a aumentar la frecuencia vibratoria. Qué lindo, Edgardo, me encantó. Y eso, si vos lo practicás todos los días, vas a llegar a un momento que empezás a tener control, dominio sobre tus pensamientos y tus emociones. Porque las emociones no están acá, están acá. Sí, más que dominio, quizás una gestión, ¿no? Una administración, una soberanía sobre eso que sucede. Te doy un ejemplo. Suponete vos tuviste una situación que te desequilibraste, te pusiste mal. Porque uno se levanta de una manera, pero en el día tenés altibajos en tu parte emocional. Si vos cada vez que te sentís descontrolada, que tenés miedo, estás preocupada, angustiada, haces este ejercicio, inmediatamente te estabilizás. Y ocurre ese fenómeno, tu cuerpo se vitaliza. Las células, al estar en esa frecuencia, están sanas y hacen todas las funciones que están preparadas para hacer eso, porque el cuerpo está preparado para eso. Lo que pasa es que cuando uno se descontrola, se desequilibra, ¿qué pasa? Esas funciones dejan de funcionar. Y ahí te enfermas. Bueno, me encantó la charla. Me quedaría hablando 4 horas más, pero me parece que va a ser un abuso, así que te voy a tener que dejar ir. Muchas gracias.
Juana, muchas por venir. gracias. Gracias Fue un lujo. por todo. Muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerte pronto para seguir Muchas gracias. charlando de cosas. Buenísimo. Gracias. Hasta la próxima.